Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Bienvenidos a Conversando con Emilio. ¿Votar o no votar? ¿Solo elecciones presidenciales o mega elecciones para el 2024? ¿Tiene la oposición un verdadero chance de ganar si esas elecciones llegaran a darse en el 2024? ¿Dejará el gobierno sin participar a más de 4 millones de personas venezolanos que están en el exterior? Para hablar de eso y mucho más, hoy tenemos a Andrés Caleca. Él es economista, expresidente del Consejo Nacional Electoral y además expresidente de la CVG Ferrominera Orinoco. Bienvenido. Gracias, Emilio. Gracias a todo el personal de La Voz por esta invitación. Caleca, más de 60% diría yo de los electores no quieren saber nada ni del gobierno ni de la oposición. Hay una desesperanza generalizada, quizás creada hasta por el mismo gobierno, ¿no? Y esa desesperanza está creando un rechazo a participar en los procesos electorales. Entonces, para dar inicio a esta conversación, ¿votar o no votar? Bueno, las mismas encuestas que hablan de esa falta de identificación de los electores venezolanos, tanto con el gobierno como con la oposición, fíjate tú, a la gestión de Maduro la rechaza el 80% de los venezolanos. Sin embargo, ese 80% de venezolanos que rechaza a Maduro no apoya a la oposición, apenas un 20%, es decir, hay un 60%, como tú dices, de venezolanos que no se identifican en este momento con ninguna de las dos opciones políticas que hay en el país. Un empate catastrófico, que es parte de lo que explica una cantidad de situaciones en Venezuela. Pero esas mismas encuestas, cuando se habla de cómo el venezolano piensa que debe resolverse ese empate catastrófico del que hablamos, dice que lo debe hacer por elecciones. El venezolano sigue teniendo en su conciencia que la elección, el voto, el ejercicio del derecho a votar, la institución del sufragio, es lo adecuado para resolver los problemas políticos como el que tiene Venezuela hoy en día. Casi el 70% de los venezolanos responden que estaría dispuesto a votar en las elecciones presidenciales del 2024. Lo que no sabe por quién. Te repito, Maduro tiene un rechazo casi del 80% y los partidos de la oposición sumados todos no llegan a un 20% de apoyo. Es decir, hay un gran país que está a la expectativa. En primer lugar, por la crisis tremenda que este gobierno no ha sabido gerenciar, sino que adicionalmente la ha provocado. Gran parte de la crisis que vive Venezuela es provocada por las malas gestiones y las malas políticas del gobierno. Pero por otro lado, la oposición no ha sido capaz de levantar una alternativa. Y la política, Emilio, es como la física, rechaza el vacío. Mientras no haya una alternativa de poder creíble en Venezuela, o de contrapoder creíble, que signifique para la población una esperanza, bueno, la situación seguirá estando como está. ¿Con estas estrategias tiene la oposición algún chance de ganar elecciones presidenciales en el 2024? La única manera de ganar elecciones en el 2024, bueno, hay varios temas anteriores. El primero, el registro electoral, tú lo has dicho. 4,5 millones de venezolanos están impedidos a votar si las elecciones fueran mañana para elegir el presidente de la República, a pesar de tener el derecho constitucional de hacerlo, porque son venezolanos con cédula de identidad laminada. Es la única. El gobierno ha dicho, o los mismos sectores del CNE, que no pueden votar si no están legalmente establecidos en esos países, como que si eso tú dejaras de ser venezolano por estar ilegal en Argentina, por ejemplo. Sí, entonces estos tipos que se llenan la boca en defender la soberanía, etcétera, y la patria bolivariana y tal y qué sé yo, dejan en manos de Biden el derecho que un venezolano que vive en los Estados Unidos tiene para votar y elegir el presidente de la República de Venezuela. Con un argumento falaz de que el venezolano tiene que irse a registrar en el consulado, lo cual podría tener sentido cuando lo que había en el mundo eran 100.000 venezolanos desperdigados por ahí. Señores, son 4,5 millones de votantes. No es posible que se trasladen, ni que hubieran consulado, y si no los hay, mucho menos. De manera que hay que buscar la fórmula, además basándose en la ley de procesos electorales, que establece que todos los procesos electorales, todo el proceso, y este es parte del proceso de inicio del registro electoral, tiene que ser automatizado. Señores, automaticen la inscripción del registro electoral, la actualización de los datos. Mira, yo tengo un celular
que abre con Mi Huella. Esto es un cartahuella igualito al que tiene el gobierno. ¿Por qué razón un ciudadano que vive en Los Ángeles tiene que ir al consulado en Miami a registrar su nueva dirección si lo puede hacer? ¿Qué pueden hacer estos venezolanos o los que están aquí para garantizar esa participación? Porque yo pudiera decir que el gobierno no le interesa, porque todos esos venezolanos, o por lo menos una gran mayoría de esos venezolanos, se fueron molestos con el gobierno, se fueron molestos porque no encontraban una situación económica acorde para mantener una familia. Muchos se van y están mandando las llamadas remesas para mantener a sus familiares aquí. O sea, esos son votos opositores. ¿Quién los canaliza? Sería otra pregunta, pero son votos opositores, son votos pro gobierno. ¿Qué se puede hacer para que esos venezolanos tengan un derecho que, como tú lo has dicho, además está establecido en la Constitución Nacional, ejerzan ese derecho de votar? Es de suponer que son mayoría votos opositores. Nadie lo sabe realmente, no se han hecho encuestas, las encuestas que se hacen en Venezuela, pero puede pensarse, por lógica como la tuya, de que son la mayoría de votos opositores. Pero yo quiero insistir en que se trata de un derecho de los venezolanos, incluyendo los chavistas. Imagínate que hay unos chavistas en el exterior, bueno, tienen tanto derecho a votar, seguro, tienen tanto derecho a votar como lo tienen los que son opositores, porque no es posible que se viole la Constitución de esa manera. Porque la Constitución no solo le da el derecho al ciudadano de votar donde quiera que esté, sino que obliga al Estado a hacer posible ese derecho. Y el CNE está haciendo el loco con eso, durmiendo un sueño allí como de elefante. No termina de decidir, no termina de dar los pasos y el tiempo apremia. ¿Qué se tiene que hacer? Presionar. Mira, hay que presionar por todas las vías. Este gobierno, en términos generales, no concede ningún derecho. Al contrario, lo que han hecho durante 23 años, el chavismo en el poder, es irle recortando derechos a los venezolanos en todos los órdenes, incluyendo los derechos políticos. Tenemos partidos judicializados, candidatos inhabilitados, dirigentes políticos exiliados, una cantidad de impedimentos, la censura de prensa, que es un hecho evidente. 100 y pico de emisoras de radio han sido cerradas durante el año 2022. Solo en el 2022. Solo en el 2022, con la idea, por supuesto, de llegar a unas elecciones en silencio, que solamente la voz del gobierno, las radios comunitarias, entonces, las radios afectas al gobierno. Todos esos son derechos de los venezolanos que han sido conculcados. ¿Cómo hacer frente a eso? Mira, hay que confrontar al gobierno, hay que protestar. Yo llamo a la protesta unida, una gran alianza nacional para que el gobierno responda, porque el gobierno es la única manera que responde frente a la protesta. Fíjate lo que pasó con los maestros este mismo año. A los maestros le iban a quitar su bono vacacional, y si los maestros no se lanzan en todo el país a la calle, por cierto, de manera pacífica, y no se quemó ni un caucho en una manifestación de eso, como hacían estos gálfaros que están gobernando hoy en día, que incendiaban el país todos los días. Eso no fue lo que se hizo. Sin embargo, el gobierno reculó. ¿Por qué el gobierno recula? Porque le tiene terror a la protesta ciudadana. Y así como nosotros protestamos, las maestras, los maestros por su salario, los profesores universitarios por su salario, las enfermeras y los médicos por las condiciones de la salud en Venezuela, tenemos que tomar conciencia que el derecho más importante que nos está siendo burlado son nuestros derechos políticos, y que así como protestamos por un contrato colectivo y por una mejora salarial, con más razón tenemos que hacerlo para defender nuestros derechos. ¿Cómo se logra convocar unas protestas pacíficas? Porque es que el gobierno acabó con las protestas. Aquí la forma como arremetieron contra las protestas estudiantiles y las protestas de opositores, acabó con las protestas. Aquí suben la gasolina, imagínate, Carlos Andrés subió lo que hoy sería 0,000 algo de la gasolina y se le armó un zafarrancho. Hoy en día tenemos una gasolina a 50 centavos de dólar el litro, ¿no? 30 dólares vale un tanque de gasolina, 40 dólares un tanque de gasolina, depende del vehículo. Y no ha habido ninguna protesta en torno a eso. Bueno, sin embargo, Emilio, durante todo el año han habido el mayor número de manifestaciones y protestas que ha habido en Venezuela en los últimos 20 años. Solo que son protestas aisladas. Las de los maestros lograron, por la fuerza de los maestros y el ejemplo que significan los maestros, lograron conmocionar al país, porque se hizo en toda Venezuela. Pero todos los días los observatorios venezolanos, las ONG que miden este tipo de cosas. No tengo en este momento el número de protestas reales, pero mira, a mitad de año ya eran como 2000 protestas que se habían realizado en Venezuela de todo tipo. Lo que quiero señalar es que son protestas reivindicativas
parciales. La gente protesta por la luz en un sector porque no lo tiene, por el agua en otro sector, porque hay sitios en Venezuela que tienen un mes sin agua. Y que se debe llegar a eso entonces para... Esas protestas reivindicativas, todas justas, deben convertirse en protestas de carácter político, en general, que se como exigencias específicas. Como exigencias de carácter político, como esta, abrir el registro electoral. Hemos hablado hasta ahorita, Emilio, de los 4,5 millones de venezolanos que están en el exterior y que no pueden votar. Pero es que hay 2,5 millones de venezolanos que se han mudado internamente, han migrado internamente en Venezuela, que antes vivían en Maracaibo y ahora están en Caracas, y viceversa, etcétera, por todo el país. O los han mudado electoralmente, porque conozco mucha gente que les han cambiado el centro electoral para centros electorales en el interior, donde nunca han estado. Y además se calcula aproximadamente 3,5 millones de nuevos votantes, que van a cumplir 18 años antes del 24, o que ya lo cumplieron en procesos anteriores. No podían escribir. ¿Y cuál es la realidad del registro electoral? Casi la misma que en el exterior. En este momento el registro electoral, que se llama permanente, y no es permanente un cipote, lo tienen apenas abierto en las 23 oficinas regionales del CNE en el país, de 9 a 12 y de 1 a 3 de la tarde. Entonces imagínate un muchacho de Río Chico, para inscribirse en el registro electoral, tiene que ir a la oficina de Los Teques. Eso es imposible. Ni siquiera un muchacho de Petare lo va a hacer. O un vecino que se vino de Machiques en el estado Zulia para Petare, tiene que ir a Los Teques a cambiarse de registro electoral, o viceversa. Un nuevo votante de Machiques tiene que ir a Maracaibo. En la práctica el registro electoral está cerrado. Así como se protesta por el agua, así como se protesta por el salario, por el contrato colectivo, los venezolanos tienen que entender que sus derechos políticos es más importante que todo eso sumado, porque ninguno de esos problemas parciales, importantísimos todos, se puede resolver en el contexto de un régimen como el que tenemos en Venezuela, el régimen más indolente, más incapaz, más arbitrario que ha conocido los últimos 100 años de vida republicana del país. Hablando de indolencia, depende exclusivamente de las acciones que tome la oposición y sus estrategias para ganar esas elecciones en el 2024. Te hago la pregunta porque estaba leyendo cuando hacía la producción que el presidente de Polianalítica, Luis Aguilar, él decía que si el presidente Maduro a corto y mediano plazo no consolida grandes soluciones a los problemas de salario, servicios públicos, inflación, la oposición podría darle un susto, inclusive dividida. La oposición puede ganar las elecciones, tiene todas las posibilidades de ganarlas. Requiere superar 3 factores. El primero de ellos, la resignación, que ha sido inducida por el gobierno. Esa matriz de que no hay nada que hacer. Mira, esta gente llegó para quedarse, porque eso es lo que ellos dicen, eso es lo que dice Diosdado Cabello, Maduro, hasta Padrino, el rey de 1000 años. Pues aquí nosotros nos quedamos para toda la vida. No volverán ni con balas ni con votos. Esa es la matriz que quieren sembrar para que el venezolano se resigne a que esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Hay cosas mejores, pero no están aquí. No, hay que vencer esa resignación. Sí hay cosas mejores. Venezuela puede entrar a la modernidad. Venezuela puede ser un país próspero en el futuro si logramos cambiar de gobierno. Segundo, hay que vencer la matriz de la abstención, de que no vale la pena votar. Sí vale la pena votar. A este gobierno se le ha derrotado. Las únicas derrotas que se le han dado al chavismo en 23 años de lucha contra él desde la oposición venezolana han sido en el campo electoral. Se le acaba de dar una derrota en Barinas estruendosa, que es un ejemplo para todo el país, porque ahí se hizo el mayor abuso electoral que se haya cometido en Venezuela, que ni en la época de Pérez Jiménez. Se anularon unas elecciones, se repitieron un mes después, se inhabilitaron los candidatos. El clientelismo más descarado que haya conocido Venezuela, la gente lo regalaron a la nevera. La gente se molestó, movieron 25.000 soldados para Barinas para asustar a la gente, impresionante. Y la gente respondió con coraje, se vio tan despreciada por esta gente, que una derrota, una victoria que había sido de 126 votos, un mes después se convirtió en una victoria de 40 y pico mil votos, porque la gente salió a votar, venció la resignación, se venció la abstención, y un tercer elemento, la desunión. En las elecciones del 21 de noviembre la oposición iba con 2 grandes candidatos, Superlano, que fue el que a la postre ganó con 126 votos, y Rosales Peña, que es un personaje en Barinas muy importante, había sacado 20 y pico mil votos. No era tontería.
Bueno, Rosales Peña retiró su candidatura. La oposición venezolana fue unida. Por Eso cierto hay que que lograrlo. David Uzcategui colocó un tuit hablando de ese tema y él decía que en ese tuit colocó un cuadro donde la sumatoria de las candidaturas de oposición hubiesen ganado, si hubiesen ido unidas, la oposición hubiese ganado 14 gobernaciones. 14 gobernaciones, el mapa se hubiera tenido de azul y no de rojo. Porque además el voto popular, para decirlo de alguna manera, la oposición sacó casi, digamos, el no madurismo, el no gobiernismo, sacó casi 1 millón de votos más que todos los votos del pueblo patriótico. Esa es la realidad. El pueblo patriótico tiene en todas las encuestas y en las elecciones que se han realizado apenas entre el 16 y el 20% del padrón electoral a su favor. ¿Cómo no se va a poder derrotar al PSUV? La derrota la estamos provocando nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros? La oposición venezolana. Yo no milito en ningún partido, pero formo parte de la oposición venezolana. No me voy a excluir ni de lo malo ni de lo bueno. Vamos a hablar de las características, vamos a ir al corte de publicidad y al regreso vamos a hablar de las características que debe tener ese candidato opositor. Yo estoy en la calle, no, esta no me gusta porque este es muy radical, este no me gusta porque le coquetea al gobierno, la gente no le gusta a nadie. ¿Cuáles son las características que a su parecer debe tener un candidato con características ganadoras de la oposición? Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con Andrés Caleca. Él es economista, expresidente del Consejo Nacional Electoral y expresidente de la CBG Ferrominera Orinoco. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Andrés Caleca. Él es economista, expresidente del Consejo Nacional Electoral, además expresidente de la CBG Ferrominera Orinoco. Y dejamos un tema al aire. La gente, yo no sé, no quiere ni al Papa, porque hasta al Papa le buscan críticas hoy en día, le salen críticas al propio Papa Francisco. La gente no quiere a fulana porque es muy radical, no quiere a fulano porque ese está vendido para el gobierno, quiere a este porque ese no me gusta y este, bueno, total, que aquí dice, por ejemplo, el politólogo Piero Trepiccione, dice que el candidato ideal de la oposición debe parecerse a Nelson Mandela, debe ser un gran conciliador y fomentar consensos para articular todos los sectores, para así conducir a la recuperación del país. Sigue diciendo, todo esto es una cita. Debe distar del revanchismo político y debe generar mucha confianza entre amplios actores de las vidas económica, política, social, cultural y deportiva del país. Además, debe ser irreverente y de lenguaje directo, no importa su edad ni género. ¿Estás de acuerdo con esas características? Interesante, pudieran haber muchas otras, pero realmente lo que subyace detrás de ese planteamiento del politólogo Piero, y además de lo que ocurre en el país, son dos hechos evidentes. El primero, lamentablemente, los más importantes dirigentes de la oposición venezolana, particularmente todos los que se han lanzado como candidatos o precandidatos, ¿no? Tienen un rechazo que llega al 70%. Es decir, es casi imposible hacer política cuando el 70% del país te rechaza. Es decir, una cosa es que no te conozcan, una cosa es que un candidato diga, mira, este tipo lo que tiene de apoyo es 5%, pero nadie le tiene molestia. Pero cuando tú sales a la calle a vender un programa político, una alternativa política, y tienes 70% del país que te rechaza, tiene la situación muy difícil. ¿Qué salva a la oposición? Que el mismo rechazo lo tiene Maduro, o igual, aquí es como dije, un empate. Una competencia de rechazo. Sí, un empate catastrófico, ¿no? Que no tienen a nadie, como tú dijiste. Entonces, bueno, y la otra cosa que subyace aquí, en esa reflexión del politólogo, es que para tú poder derrotar al gobierno de Maduro, tienes que lograr mucho más allá que una unidad de partidos. Tú unes a todos los partidos de la oposición venezolana, a todos, y no llegan al 20% de apoyo en el país.
No le vamos a poder ganar a Maduro así. Para poderle ganar a Maduro se necesita una gran alianza nacional, con los partidos, por supuesto, pero más allá de los partidos. Una alianza nacional donde los empresarios, donde los sindicalistas, donde los gremios profesionales, donde los vecinos, las asociaciones de vecinos, todos entiendan que quizás esta es la última oportunidad que tiene Venezuela para retomar la senda democrática, de progreso y de desarrollo. ¿Quién puede representar a esa gran alianza nacional? Porque mira, si esa gran alianza nacional no se hace, si al chavismo no lo derrotas por paliza, en primer lugar hará todo lo posible por no reconocer la victoria. Y si además de eso la reconoce, a pesar de eso la reconoce, hará todo lo posible para que el próximo gobierno no pueda mantenerse en el poder. Esa es la naturaleza de esta gente. O se nos olvidó que son unos golpistas fracasados, por supuesto. Pero unos golpistas, eso está en su mentalidad, porque ellos creen que están haciendo una revolución, se creen con derecho a gobernar este país por siempre, porque en el fondo tienen una profunda vocación totalitaria. Más allá, si fuera por Nicolás Maduro, el próximo presidente sería Nicolásito, y el siguiente, el nieto, ¿entiendes? Como el gordito de Corea del Norte. Esa es la mentalidad que tiene este sector estalinista de la izquierda venezolana, que es la que asumió el poder en alianza insólita con los militares, ¿no? Con el militarismo, porque no es con los militares, con el militarismo como desviación de la función militar. Para tú poder gobernar frente a un país que está destruido y que vas a tener en contra todos estos factores, necesitas que el país entero respalde al nuevo gobierno. Así, para ganar las elecciones, para que te la reconozcan y para poder gobernar después. Bueno, ¿qué persona de los que están hoy en día en la palestra pública encarna la posibilidad de una gran alianza de esta naturaleza como la que yo estoy planteando, que va desde los partidos, más allá de los partidos, a todo el país? Yo veo a los partidos, me preocupa, ensimismados en sus propios problemas internos, ensimismados en sus rencillas internas. Hay partidos que tienen incluso en este momento hasta 3 candidatos, que por cierto compiten a ver a cuál es el que rechazan menos, porque el respaldo no tiene ninguno. Y no nos estamos dando cuenta del cuadro general del país, que el 60% de los venezolanos no está con Maduro, pero no está con nosotros tampoco. Hay que convencer al país en un programa, que por cierto no puede ser un programa para prometer villas y castillas, ni cosas como se les ocurre ahora a la gente. Por ahí anda una cosa que llaman el efecto Singapur. Yo no estoy claro qué es lo que es eso, ¿no? Pero uno tipo que en Venezuela lo que hay que promover el efecto Singapur. Me imagino que mata a un delincuente, una matachina, una cosa de esa. Bueno, el chavismo ya ha matado al 80% de los delincuentes, por cierto, y nadie dice nada. Antes se hubiera armado un escándalo de derechos humanos con la matachina que hace el FAI y toda esta gente. Aquí, bueno, lo han hecho el chavismo, el Maduro particularmente. Bueno, pero en todo caso, aquí tú no puedes engañar al país. El próximo gobierno tendrá que afrontar 5 cosas. Primero, la economía, que está en el suelo. Tienes que recuperar la economía y recuperar el sistema financiero para que haya crédito, de manera tal que se recupere el trabajo, porque esa es la única manera de salir de la pobreza, que ya está llegando a unos niveles por encima, mejor dicho, de los de Haití. Somos ya un país más pobre que Haití. ¿Tú crees que eso es posible? Insólito, cuando hace 20 años éramos uno de los países más ricos de América Latina. Bueno, eso es lo primero. ¿Cómo atiendes la pobreza? Y la única manera de atenderlo no es aumentando las bolsas CLAP, es dando trabajo, regresando al salario, regresando al crédito, que la gente tenga poder adquisitivo. Lo segundo que tienes que hacer, para poder hacerlo primero, además, es recuperar la infraestructura. Mira, las telecomunicaciones están en el suelo en Venezuela, las líneas telefónicas, el internet, los puertos, los aeropuertos, las carreteras, toda la infraestructura, para no hablar de la infraestructura de salud y educación, que sería el tercer punto. La gente se está muriendo de mengua en el país, en la puerta de los hospitales. No hay camas UCI, no hay ni seguridad social de ninguna naturaleza, no hay medicinas que la gente pueda comprar. La educación, tenemos 2,5 millones de niños ya fuera del sistema escolar, una cosa que se había superado en Venezuela hace 50 años. Insólito. Entonces, el tercer punto, educación y salud. El cuarto punto, mira, institucionalizar el país. No es posible que en Venezuela los tribunales estén en manos de la gente que está. Unos tribunales donde si tú no te bajas de la mula no hay manera que te atiendan un caso.
El país está totalmente desprotegido, el ciudadano desprotegido frente al Estado y frente a los poderosos de cualquier signo. Y un quinto punto, mantenerte en el poder. El nuevo gobierno tiene que mantenerse en el poder para poderlo entregar pacíficamente al siguiente para reencaminar democráticamente el país. Más de eso no puedes ofrecer. ¿Qué persona tiene la autoridad moral, tiene la capacidad de unir al país y de convencerlo de que esa es una alternativa posible? Bueno, yo no lo veo en este momento en el panorama político venezolano. Seguramente hay muchos venezolanos que lo pueden hacer. Las primarias son un método que se está ensayando para ver si es posible que por esa vía se escoja pero no deja de ser eso, un método. Se ha hablado también de un outsider, pero no se termina de ver el outsider. Bueno, porque es difícil ver el outsider a esta altura. Los outsiders siempre son al final, salen al final, ¿no? Primero no hay acuerdo, cuando claro, no se logra nada y de repente surge una figura de consenso, porque si un outsider tú lo sacas ahorita, sí, no aguanta los palazón que le van a dar por la cabeza, tanto el gobierno como los demás de la oposición. Sí. Hay un sector de la oposición sentado en México negociando políticamente con el gobierno. ¿Qué puede salir de ahí? Yo no tengo mucha esperanza de esas negociaciones de México, más allá de la presión que pueda hacer los Estados Unidos. Es decir, mira, el gobierno, o sea, digamos en términos generales, el manual típico de negociación se negocia siempre desde la fuerza. Fíjate, en las negociaciones más importantes del siglo XX fueron las negociaciones que se realizaron en París para la paz de Vietnam. Tú te debes acordar, aunque eres mucho más joven que yo, pero eres un hombre de historia y de noticias. Imagínate tú, Estados Unidos enfrentado a Vietnam en una guerra terrible. Se sientan a negociar en París, por cierto, unas negociaciones que duraron casi un año, al punto de que los vietnamitas, el sitio donde ellos se alojaban, lo compraron. Ese fue el primer susto que le dieron a los americanos. Los americanos alquilaron unas habitaciones de hotel y los vietnamitas compraron un edificio. O sea, aquí nos quedamos, vamos a negociar. Bien, nadie puede negociar con apuro, es la primera lección que tienes que tener. Y segundo, nadie negocia si no es con la fuerza detrás de ella. Cuando se iniciaron las negociaciones de la guerra de Vietnam y mientras se desarrollaron, y que a pesar de que condujo a la paz, fueron los momentos más cruentos y más sangrientos de la guerra. Mientras estaban unos señores en una mesa, sentados frente a frente, negociando las condiciones de paz, las fuerzas en conflicto estaban aumentando el poder de fuego, aumentando la guerra, porque eso es lo que permite negociar en la práctica. Entonces, cuando yo veo que se sienta el gobierno de Maduro y se sienta la oposición venezolana con esta debilidad que tiene la oposición venezolana y que estamos hablando, ¿qué incentivo tiene el gobierno de Maduro para ceder frente a cualquiera de las peticiones que signifique el peligro del poder? Ninguna. Si nosotros no logramos una unidad férrea de la oposición venezolana, si no logramos una alternativa que asuste al madurismo, el madurismo no tiene ningún incentivo para negociar. Y nuestra debilidad es nuestro peor desempeño en este momento. Nosotros tenemos que corregir muchas cosas. No quiere decir que no se negocie. Sí se debe negociar. Lo que se pueda conseguir, ojalá se consiga. Ya se consiguió una cosa importante, que fue atender parte de la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela, que por cierto, con unos recursos que dan para muy poca cosa. Son, cuando uno lo ve desde el punto de vista personal, es una millonada, 3.000 millones de dólares. Pero para el tamaño de la crisis que tiene Venezuela, se convierte en salida. Sí, eso es nada, una gota de arena en el desierto. Lo que se pueda conseguir, pero yo no soy muy... es decir, mira, lo que nosotros consigamos lo vamos a conseguir en las calles de Venezuela, no en una mesa de negociación. Venezuela tiene que protestar. Nosotros tenemos que conseguir que se abra el registro electoral. Nosotros tenemos que conseguir que voten los venezolanos en el exterior. Tenemos que conseguir que se le devuelvan las tarjetas a los partidos, que se suelten a los presos políticos. Nada de eso se va a lograr en una mesa de negociación si no está acompañado de la protesta unida de todos los venezolanos. Y ese es el punto esencial que yo veo que le falta al proceso. ¿Ha estado esta generación política, este liderazgo actual, a la altura de la pelea que está dando el chavismo? Yo no sé si es un problema generacional o no. En todo caso, la dirección política obviamente no ha estado a la altura.
Es decir, nosotros, y esta crítica la hago no para que barramos y cambiemos a los líderes, sino para superar los errores. El primero de los grandes errores que hemos cometido es lo que yo llamo el desconcierto estratégico de la oposición. Nosotros hemos pasado en la vuelta de 20 años 20 veces de ir a la vía electoral y salirnos de la vía electoral y vamos de la abstención, inventamos un golpe de Estado, después inventamos una insurrección. Nada de eso bien organizado. Fíjate que ahorita vamos a unas elecciones, apenas dentro de 2 años, parece que todo el mundo está de acuerdo. Y nadie está organizando los testigos, por ejemplo, el padrón electoral para cuidar nuestros votos en las mesas. Son 160.000 venezolanos que hay que entrenar, educar, movilizar. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Entonces, das bandazos estratégicos desde una lucha pacífica, te vas a una lucha insurreccional, desde una lucha electoral te vas a la abstención, regresas a la vía electoral, no explicas, no te preparas. Bueno, entonces de fracaso en fracaso, esa es la realidad de los 23 años que tenemos. Las únicas victorias han sido electorales. El referéndum constitucional que derrotamos a Chávez, que Chávez lo llamó la victoria, la derrota de mierda, ¿te acuerdas? Por los canales de televisión, estos tipos que se la pasan hablando de proteger a la gente. Y Chávez era el tipo más vulgar que ha dado Venezuela en años. Y la derrota que se le infligió al chavismo en el 2015, cuando toda la oposición unida, con un programa específico, logró conquistar las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Inmediatamente después de esa derrota, nos fuimos a la abstención y nos lanzamos en una insurrección otra vez en el 2017, que al final lo que costó fueron 400 y pico muertos, ningún avance. Entonces, obviamente, la dirección política venezolana de la oposición no ha logrado consolidar una estrategia ganadora, y eso tiene consecuencias muy graves. Mira, hay un punto que a la gente no le gusta que yo lo diga, pero que lo digo porque refleja la importancia que tiene la oposición en un país, que es este tema. En Venezuela el 30% de la población se ha ido. Hay que ver lo que es eso para un país sin que haya habido una guerra, ni un terremoto, ni una catástrofe. El 7 millones de venezolanos se han ido. Y se han ido sobre todo por culpa del gobierno y la crisis que hay, pero se han ido también por culpa nuestra, porque la gente se va cuando no ve esperanza. Y los responsables de haber creado una esperanza somos nosotros, los opositores venezolanos, y no hemos sido capaces de crearla. Y entonces la gente se va, dice, el último que apague la luz, y sobre todo se nos van los jóvenes. Y entonces nos quedamos aquí un país de viejos que no tiene ninguna posibilidad de futuro. De manera que la responsabilidad nuestra es inmensa, y estamos obligados a salvar a Venezuela, y la posibilidad de hacerlo es una gran alianza nacional que reencamine el país hacia la democracia. Bueno, muchísimas gracias, Andrés Caleca, economista, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Y las personas que se conectaron tardíamente, les recuerdo que en YouTube ustedes colocan Conversando con Emilio, entrevista a Andrés Caleca, y ahí pueden encontrar esta y todas las entrevistas que hemos hecho a este momento. Así que será hasta una nueva oportunidad que estaremos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.